Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto y ya nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que es el último de este trimestre. Ya estamos cerrando nosotros la programación y luego ya estaremos estudiando otro tema importantísimo, así que no te pierdas porque la próxima semana iniciamos un nuevo estudio. Está con nosotros ya nuestro invitado del todo especial, es el pastor Saulo Cruz. Saulo, bienvenido al programa. Gracias, Benjamín. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí contigo y para compartir la palabra de Dios. Bueno, también nos alegra muchísimo que tú estés acá. Te cuento que nos miran del África, nos miran de Europa, nos miran del norte, aquí en el continente americano, también en Centroamérica y en Sudamérica tenemos en distintos países personas que nos están mirando. Me gustaría que les hagas llegar un saludo. Ok, un saludo para todos nuestros amigos y amigas que nos miran y ojalá que todo lo que compartamos ayude en la vida cristiana. Bueno, con seguridad que algo de bueno el Señor ha de permitir que puedas aprender en esta ocasión. También queremos saludar a nuestros oyentes de la radio Nuevo Tiempo, la 103.3 FM. Nuestros amigos de Nuevo Tiempo que están aquí en Lima, están escuchando a través de ese dial. Reciban por favor un fuerte abrazo, que Dios los pueda bendecir, que Él pueda responder también a sus pedidos, a sus oraciones. Y también en el Perú, en distintos lugares, en distintas ciudades y a través de distintos diales, se escucha Nuevo Tiempo. Y a todos nuestros oyentes de esos lugares también les decimos que por favor reciban nuestro abrazo, que también nuestras oraciones van con ustedes y que el Señor con seguridad está preparando un cielo para ustedes. Vivamos una vida siempre de fidelidad, tratemos de leer la palabra del Señor. Cuánto bien hacemos al tratar de acercarnos más a nuestro Creador. Así que bendiciones para ustedes. El Señor los pueda acompañar. Ya estamos casi listos para estudiar, Saulo, pero necesitamos orar, pedir al Señor que pueda conducir este estudio. Por favor, tú haces la primera oración. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque permites que estemos aquí para estudiar tu palabra. Rogamos tu dirección y que todo lo que aprendamos nos ayude en nuestra vida cristiana. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Como ya dijimos, esta es la última lección de este trimestre. El título es El triunfo del amor de Dios. Se va a estudiar esto el 29 de junio en nuestras iglesias. Y esperamos que ustedes durante estos días, porque el video está durante la semana, ustedes puedan ir repasando junto con nosotros este tema tan importante que tiene que ver con el fin del pecado y la inauguración del reino de vida que Dios nos ofrece, ¿no? ¿Cuál es la mayor esperanza? Tal vez con eso podemos iniciar Saulo, hablando de la mayor esperanza tuya de forma personal, que también seguramente ha sido compartida por muchas personas. Cuéntanos un poco de eso. Si me preguntas sobre la mayor esperanza que tengo para mí, siempre recuerdo Juan 14, ¿no? El pasaje que también vamos a leer seguramente. Es la venida de Jesús. La venida de Jesús y cuando Él ponga fin a toda esta realidad de pecado, de muerte, de dolor. Esa es mi mayor esperanza. Y creo que así es la mayor esperanza de todos los cristianos, ¿no? Es el gran tema, la segunda venida de Cristo, porque como tú bien mencionas, si Él viene, se acaba la muerte, si Él viene, se acaba todo lo malo, ¿no? Y empieza todo lo bueno. Y creo que yo comparto tu esperanza también, Saulo, ¿no? Creo que es una esperanza anhelada de todo cristiano, me parece.
Bueno, queridos amigos, ojalá que tú también tengas eso en tu corazón, porque a veces nosotros estamos esperanzados en un préstamo bancario, ¿no? Y el préstamo bancario no da solución a los problemas. Claro, te mitiga, te da alguna cosita leve, pero un día se va a acabar, luego tienes que pagar y hay que trabajar y igual vienen los problemas después. A veces estamos esperanzados en un seguro de salud, pensando que el seguro de salud nos va a librar de muchos problemas, ¿no? Pero el seguro de salud que nos consume el dinero y al final igual nos morimos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Para un grupo de personas probablemente la esperanza sea económica, ¿no? Es cierto, eso puede estar pasando y miren, yo les animo a que ustedes no pongan su esperanza en esas cosas porque el ser humano tiene que darse cuenta dónde está realmente la solución al problema. Y la solución a los problemas humanos está en la segunda venida de Cristo. Ahí está. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero cuando hablamos de la segunda venida tenemos que hablar de las previas a la segunda venida. ¿Qué va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Porque necesitamos saber lo que va a ocurrir un poco antes también. Bueno, nosotros estamos en el año 2024. Ujú, No sabemos la fecha en la que vendrá Jesús, ujú, ¿no? Pero sí se sabe por las escrituras que antes de su regreso ocurrirán varias cosas, ujú, ¿no? En el campo religioso, social, político, ujú. eso sí se puede entender, ¿no? ¿Alguna cosa que tú puedas puntualizarnos y decirnos, miren, me parece que esto es algo, la Biblia por lo menos dice, esto es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, Ujú, ¿no? Habla de dos sistemas, ujú, que en el tiempo previo a la venida de Cristo habrá como un intento de establecer un sistema de adoración, ¿no? Obligatorio para todo el mundo, ¿no? Con condiciones eh, que van a ser intolerantes a las minorías. ujú. Entonces, este sistema que obliga a adorar en un día de la semana, Específico, ¿no? ¿no? Ujú, Condiciona si no lo hacen con perseguir, ¿no? Con ujú. oprimir, con apresar, No incluso, podrán comprar, no podrán claro, vender, dice el texto incluso hasta bíblico. la muerte. Ujú. Entonces, eso, por ejemplo, se advierte lo que va a pasar previo a la venida de Cristo. Eso va a ser un tiempo de angustia, supongo, ¿no? Eso no va a ser Sí. un tiempo tan sencillo, tan fácil. La palabra de Dios habla de esos tiempos de angustia, de esos tiempos difíciles que va a vivir el ser humano, ¿verdad? Sí, claro que sí. Si nosotros revisamos algunos versículos, me gustaría leer Apocalipsis 13, un Ok. pasaje que está aquí en el versículo número 16, ¿no? Ujú, Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? ujú, Los elementos que expresan aquí o que emanan del texto nos hacen ver que este es un sistema religioso ujú, que usa del poder político para perseguir, ¿no? ujú. a toda la humanidad que no se alinea al sistema. Entonces, pero sí, también muestra que habrá un grupo que no cederá a eso. Ujú. Otro texto que viene a mi mente, hablando de lo que va a ocurrir antes de que el Señor Jesús venga, es Ujú. Apocalipsis 16 también. Sí. Porque Apocalipsis 16 nos muestra una cantidad de plagas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué nos puedes hablar de las plagas, esas famosas 7 postreras plagas o las 7 copas de la ira de Dios? Y ahora hasta películas creo que hay en base a este temario, ¿no? Aunque no es muy agradable hablar de plagas, ¿no? De Ujú, destrucción, pero sí que va a existir, sí. Solo que este episodio de Apocalipsis 16 ocurre eh, un tiempo antes de la venida de Cristo, ujú, ¿no? Yo creo que será muy corto, muy corto.
antes de la venida de Cristo, un tiempo antes, no sabemos, habrá terminado el tiempo de oportunidad para este mundo, para cada uno. Ujú. Cada uno habrá decidido si aceptar y servir al Señor o no también. A eso le llamamos el cierre del tiempo de gracia. Una vez que ocurra eso, pues vendrán estas plagas, ¿no? Para toda la humanidad. Pero en medio de estas, que son de destrucción masiva, no es simbólico. Los escritos están en símbolos, pero el alcance de estas plagas van a ser globales, ¿no? O por grandes zonas. Entonces, afecta a todos aquellos que no aceptaron, no al pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios de alguna manera está protegido. Capaz algunas también sí. pueden ser globales, otras capaz van a ser más sectorizadas. Porque la verdad es que en la profecía es a veces un poco complejo comprender la magnitud, ¿no? de la profecía. Lo que es cierto es que va a ocurrir, ¿cierto? Sí. Lo que va a ocurrir. Esas plagas de alguna manera están también antes de la venida del Señor Jesús, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora, Apocalipsis 8 también nos habla de una media hora de silencio en el cielo. Y muchos han interpretado esta media hora de silencio como un tiempo en el que de alguna manera parece que en el cielo no hay actividad. Y aquí en la tierra todavía los seres humanos están quedando sin ver al Señor Jesús llegar, pero al mismo tiempo en el cielo ya no hay esta defensa de la cual habla 1 de Juan capítulo 2, que dice que tenemos un abogado allá en el cielo, el libro de Hebreos, que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí está el sumo sacerdote, el Señor Jesús. Y da la impresión de que en el cielo ya no existe esa actividad, porque ahora ya hay silencio, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar de eso? Eso también va a ser un poco antes de que el Señor Jesús llegue a la tierra, ¿no? Ajá. Yo creo que esa parte tiene relación con el cierre del tiempo de gracia. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, después de haber cumplido con su misión de intercesión, entonces Él sale y se prepara para venir a la tierra. Entonces ya no hay intercesión. Ya no hay más tiempo de gracia, ¿no? Ahora, hay gente que tiene mucho miedo de eso y hay gente que no sé si le entiende bien o no, porque dice, ya vamos a estar sin intercesor, no va a haber quien nos defienda en el cielo y ahora ya estamos todos perdidos. ¿El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todavía acompañará a los seres humanos acá o es que no estará el Espíritu Santo presente? Porque cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 16, ¿no es cierto? Ahí dice que vendrá como ladrón en la noche, dice, ¿no? Y parece que hace referencia justamente a la venida del Espíritu Santo, capaz él va a estar siempre presente. ¿Qué piensa al respecto de esto? Yo creo que, no es que no creo, yo estoy seguro que el Espíritu Santo sí va a estar con su pueblo, porque hay una promesa en el libro de Juan, ¿no? Si es Juan 14 o 16, me gustaría ubicarlo, porque estoy usando otra Biblia, ¿no? Otra Biblia. Dice, y yo os daré otro consolador, dice, para que esté con vosotros, dice, para siempre, para siempre. Entonces, esa palabra o esa frase para siempre implica, yo creo que un tiempo que va a permanecer aquí, ¿no? Ese pasaje a mí me da esperanza, ¿no? Creo que está en Juan 16, ¿no? Está En Juan 16 me parece, si tú lo ubicas ahí, va a ser bueno. Porque ahí el Señor Jesús le dice a la gente que realmente a dónde se va, ¿no? Y Él dice, yo me voy a ir, pero voy a enviar un consolador. Bueno, lo cierto es que el consolador estará para siempre. Además, el Señor Jesús en Mateo 28 también promete eso, ¿no? Los últimos versículos, porque Él dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No dice hasta un poquito antes del fin, ¿no? Sí. Sobre el tema del Espíritu Santo, es bueno deducir, estudiar también. Nosotros encontramos evidencias textuales, ¿no? Que nos muestran que va a estar con el pueblo de Dios, ¿no? Por ejemplo, en la figura de Esteban, cuando Esteban en Hechos capítulo 7, él mira el cielo, se le abre, él ve al Padre y al Hijo, no ve al Espíritu Santo. En Juan capítulo
1:11, cuando el profeta mira el cielo, está el Padre y el Hijo, no está el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y dónde Entonces, está el Espíritu Santo? como lo prometió el Señor Jesús en Juan 16, ¿no? Que Él va a estar aquí para siempre, ¿no? Yo me imagino, es mi deducción, ¿no? Si es una perspectiva personal, que el Espíritu Santo preparará al pueblo aquí en la tierra para la venida del Señor. Y en eso sí Ellen White dice también. Y yo creo que Él va a recibir a Cristo cuando regrese por segunda vez, ¿no? Y Él va a estar. Por eso que su presencia en el santuario celestial, en el cielo, no se ve. Es la persona que siempre está presente aquí en la tierra. Tiene mucha lógica lo que tú dices, porque cuando uno lee Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas en este mundo al momento de ser creado. Es interesante que el capítulo 6 del libro de Génesis dice que los seres humanos con quienes peleaban era contra el Espíritu Santo, Claro. y Dios dice, este hombre perverso no contenderá más con mi espíritu, y entonces sus días serán acortados, ¿no? Y acorta los días de los antediluvianos. Es interesante pensar en lo que tú estás diciendo, el Espíritu Santo siempre obrando aquí para beneficio de los seres humanos. Bueno, pero entonces no vamos a estar solos, aun cuando, digamos, el Señor Jesús salga del santuario celestial, aun cuando Él esté preparándose para retornar, que no sabemos si será una semana, un día o cuánto tiempo, con seguridad será muy corto el tiempo, pero ese tiempo estaremos acompañados por la presencia del Espíritu Santo, que siempre ha estado con nosotros también, ¿no? Encontré el versículo, ¿no? Está en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Para siempre. Y ese siempre, para que esté con vosotros, ese con también tiene algo de locativo, ¿no? De lugar. Yo creo que es la promesa que el Señor ha dejado de que el Espíritu Santo estará acá con su pueblo, ¿no? Y lo protegerá en esas plagas que habrá, ¿no? Qué bueno No, que eso tengamos es esa seguridad, ¿no? Tengamos esa Sí. seguridad de que al final el Señor va a estar aquí en la presencia del Espíritu Santo, en medio de las plagas, en medio del tiempo de angustia, en medio de las situaciones difíciles que vamos a vivir, porque el mundo va a vivir un caos, ¿no? Vamos a poder tener la presencia del Espíritu Santo siempre acompañándonos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esos momentos, alguna gente capaz ya se le va las ganas de que el Señor Jesús vuelva, ¿no? Porque dice, caramba, esto va a estar difícil, mejor no vuelvas, porque si vuelves este mundo se va a trastornar. ¿Qué podemos decirle a esta gente? ¿Por qué es tan importante que Él vuelva? ¿Por qué la esperanza del retorno tendría que ser más grande que el miedo al terremoto que va a pasar? El miedo es natural, ¿no? El miedo lo hemos heredado desde Adán, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Hay un miedo, me parece, transgeneracional. El miedo a estos eventos que vendrán es obviamente natural también, ¿no? A nosotros también nos pasa, ¿no? Un terremoto no creo que cause gracia, ¿no? Uno estaría Sale corriendo. mal, ¿no? Un terremoto de 8.0 ya es para desesperarse, me parece, ¿no? A mí me pasaría, Claro. ¿no? Entonces, pero la Biblia está hablando de eventos mucho más grandes que eso, ¿no? Entonces, Son mucho más fuertes, ¿no? como que el futuro no parece alentador, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Jesús dice en Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Creéis en Dios, creed también en mí, ¿no? O sea, Él nos alienta a no turbarnos. En otra parte, Jesús dice, no, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Yo no os la doy como el mundo la da, dice, ¿no? Creed en Dios y creed también en mí, ¿no? Entonces, Jesús, la presencia segura de Cristo en nuestra vida, ¿no? Nos puede dar paz aún para esos momentos, ¿no? Y creo que en nuestro país ya hemos pasado momentos difíciles entre los años 80, 90, ¿no? Bueno, los que hemos estado en el interior del país hemos experimentado, ¿no? Momentos muy difíciles y siempre hemos visto la mano de Dios, ¿no?
Obrando. Ahora, ¿tú te has dado cuenta, Saulo, de que normalmente cuando hay un terremoto, todos se vuelven creyentes? Sí, ¿No? sí, sí. ¿Será que estos momentos complejos que va a vivir el mundo al tiempo del fin, Dios los puede usar también para mover a la gente a arrepentirse, a buscarlo de todo? Y tal vez también para comenzar a ver quién realmente está del lado de Él y quién no está, ¿no? Ujú, Porque hay veces nosotros pensamos que, ¿y por qué Dios tiene que hacer todo eso, no? ¿Y por ujú. qué no puede venir en paz, tranquilito, sin sacudir nada? Pues no, que ni siquiera un vientito fuerte nos dé, ¿no? ¿Por qué tiene que ocurrir todas estas situaciones complejas? ¿Qué podrías decir eso a nuestros oyentes sobre eso? Eh, Creo que aún en los eventos cataclísmicos que Dios pueda obrar, ¿no? O Ujú, pueda permitir, ¿no?, que ujú, sucedan, está invitando a la humanidad a reconocer a un Dios, ¿no?, ujú. que está, porque ¿quién va a calmar eso? ¿Quién puede detener eso? Entonces siempre anhelamos a un ser mucho mayor que esos eventos que pueda calmar, y es Dios en realidad, ¿no? Ujú, Creo que aún en eso Dios muestra su misericordia, ujú. ¿no? Bueno, y de paso, capaz si tú te animas a leer Tito, el capítulo 2, versículo 11 al 14, es un pasaje desde mi punto de vista muy bonito, porque habla de la segunda venida del Señor Jesús, pero habla del tipo de persona que va a estar aquí cuando el Señor Jesús vuelva también. Y creo que toda esta situación, el entender todo esto, justamente permite que la persona viva una vida de mayor santificación. Capaz podemos leer esos Del versículos. 11 al 14. Sí, del 11 al 14. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es un texto, desde mi Sí. punto de vista, hermoso. Ujú. Porque dice, tú tienes que esperar que el Señor Jesús venga, pero creo que Mientras, el ser consciente de que cuando Él venga va a haber un terremoto grande, ¿no? ujú, Y que ese terremoto grande, como tú bien dijiste, va a afectar a los que no quisieron vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a los que, según ese texto, no fueron purificados, no vivieron haciendo lo que Dios pide, no vivieron obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, va a afectarse el terremoto. aunque con bastante realismo, puedo decir que también va a afectar a los hijos de Dios, Solo que los ¿no? hijos de Dios, como tú bien mencionas, van a ser protegidos por el Señor, ¿no? De alguna Eh, manera el Señor se encargará de librarlos de algunas situaciones terribles que van a pasar, las sí. plagas y esas cosas. Quería precisar la protección en el sentido también que el Señor los va a proteger para salvación, ¿no? Ujú. Porque que van a descansar muchos hijos de Dios, sí va a pasar, Ah, claro, va a con pasar, seguridad, ¿no? Así que ¿no? no es que hay un terremoto y están exentos de sufrir, no, sí va a pasar, No, ¿no? claro, Pero no nos debe desanimar eso, ¿no? por ¿No? supuesto, yo creo que nosotros Porque, no deberíamos de tenerle temor a ese momento, especialmente, Saulo, especialmente al momento antes de la venida del Señor Jesús. ujú, Porque como bien nosotros dijimos, antes de la venida del Señor Jesús va a haber un momento que tú mencionas, se llama el cierre de la puerta de la de la gracia. gracia, Y cuando eso ocurra, entonces vendrán una calamidad de claro. cosas, vendrán terremotos como nunca existió en este mundo, ¿no? Las Ujú. plagas caerán, será terrible lo que va a pasar, pero a partir de ese momento no hay necesidad de que ningún justo muera, Ah, ¿no? claro, A eso partir sí. de ese momento no hay necesidad de que los justos Ujú. ya descansen, sino que ya tienen que esperar al Señor Ah, en claro que sí. vida, y entonces ahí ellos serán librados de todo esto, y por eso nosotros no deberíamos de tener un temor. Claro, antes de eso, muchos Ujú, justos por causa de su fe también tendrán que sufrir persecución, ujú. incluso la muerte, ¿no? Pero ahí Apocalipsis 2:10 también nos da una promesa hermosa, porque dice, si tú eres fiel hasta la muerte, Ujú. entonces yo te daré De vida. la corona de la vida. Miren, Ujú. no hay, yo creo, promesa más bonita y no hay deseo más grande que el Hijo de Dios debe tener,
sino el esperar al Señor Jesús. Porque si bien es cierto, Apocalipsis 6, 15 al 17 dice de que habrán personas que cuando el Señor Jesús venga digan, cae roca sobre mí, tápame piedra, porque yo no quiero ver a este que viene ahí, ni al Hijo del Hombre, ni al que está sentado en el trono. Yo no quiero ver esto. Habrán otros que por su lado, según Isaías 25, 8, 9, dirán, Señor, gracias por venir, porque este es mi Dios al que yo he esperado. Este es mi Padre al que yo he esperado. ¿Cómo hacemos para estar en uno de esos dos grupos? ¿Qué hago para estar en el grupo correcto, Saulo? Bueno, mientras estamos todavía con vida, ¿no? Hay que perseverar, ¿no? Perseverar en la doctrina, ¿no? También en la enseñanza, ¿no? Y procurar que nuestra vida esté dentro de los principios del Señor, ¿no? Ahora, si Él permite que muchos de nosotros quedemos hasta ese tiempo vivos, pues será solo por su gracia, ¿no? Pero si no es así, tendremos que seguir perseverando hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2:10, ¿no? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta que estemos aquí o antes la muerte nos coja, ¿no? Y bueno, creo que lo más importante es ser fiel siempre, ¿no? Porque no sabemos también cuándo podemos morir. Ahorita estamos acá bien, pero cualquier cosa puede pasar y la muerte... Y creo que es tiempo de ordenar nuestra vida, ¿no? ¿No? Estar en paz con Dios y con los hombres, ¿no? Bueno, Hebreos 14, en 12, 14, ¿no? Dice eso, ¿no es cierto? Dice que aquel que no está en paz, aquel que no vive en santidad, ese no va a poder ver a Dios, dice, y creo que ahí justamente hace referencia al hecho de... Seguid la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá. Yo quiero enfatizar en esta parte, ¿no? En vivir en paz, ¿no? Con la conciencia limpia, tranquila, porque creo que es lo más importante, ¿no? Que una religiosidad externa, ¿no? Externa, ¿no? De imagen, ¿no? Yo creo que el Señor viene a base de esto, ¿no? En la intimidad de la vida personal, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Él mira el corazón, no mira lo que el hombre mira, ¿no? Porque nosotros podemos mirarnos todos bonitos por fuera, todos parecemos buena gente, pero capaz ya nuestra esposa, nuestros hijos conocen un poquito más a profundidad lo que somos, ¿no? Porque ellos pues, nos conocen un poquito más a detalle. Pero afuera es muy fácil ser un buen cristiano. Sí. Así que el llamado, queridos amigos, me parece muy pertinente, me parece muy importante que escuchemos, ¿no? Que estamos invitados a vivir una vida transparente, una vida genuina, que el Señor pueda decir de nosotros que somos sus hijos, no en base a apariencias, sino en base a lo que Él sabe que nosotros vivimos en lo más íntimo de nuestra soledad, de nuestra mente, de nuestro corazón. Dios permita que eso nosotros podamos vivir. Bueno, Saulo, ya el Señor Jesús viene, ¿no? Ya pasó el momento de temblores. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Señor Jesús viene y qué es lo que pasa después? Me gustaría leer un poquito de Daniel, ¿no? Del Antiguo Testamento, en el capítulo 12, ¿no? 12. Bueno, aquí hay una recompensa previa para Daniel, ¿no? Y creo que puede aplicarse muy bien a nuestra vida. Dice en el versículo número 13, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, ¿no? A Daniel se le promete que él se levantará. Ese levantar se está proyectando a la resurrección. Cuando Jesús regrese por segunda vez hay una resurrección de justos y creo que se inaugura el reino de Dios, ¿no? Ya en forma física, real, ¿no? Entonces comienza la etapa del reinado del Señor, ¿no? Entonces ahí comienza Pero cuando empieza el reinar del Señor, porque hay textos interesantes, en Apocalipsis, por ejemplo, se nos dice de que
el capítulo 20 de Apocalipsis, nos habla de un famoso milenio. Sí. Y se habla, hasta hay películas que hablan del milenio. Entonces, ¿qué pasa en el milenio? ¿Qué ocurre? ¿Por qué el milenio? Capaz hasta podemos leer los primeros versículos, por lo menos del capítulo Ya. 20, para poder explicar esto. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, cuando Jesús regresa, ¿no? Comienza el reinado, ¿no? Porque finalmente aquí va a ser el reino, ¿no? En la tierra, el reino eterno, cuando después del milenio sea todo renovado, ¿no? Entonces comienza ya la vida eterna de los hijos de Dios, ¿no? En este Pero milenio. el pecado todavía no se termina, parece, ¿no? Todavía. Ahora, este milenio, Agustín de Hipona, él hizo bastante daño al cristianismo con su interpretación del milenio. Él decía que el milenio iba a ser el primer milenio en el que él vivía, año 354, 430, ese año. Él dijo que ese milenio es el reinado de la iglesia, ¿no? Pensaba que iba a ser así, ¿no? Y que la iglesia es el reino de Dios, ¿no? Me parece que no estaba bien, ¿no? Porque estamos en el año 2000 y tantos y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ese milenio que va a ocurrir es un tiempo en el que se hace un juicio de comprobación de los que no fueron salvos. Incluso a los ángeles se les va a juzgar. ¿Y qué pasa con Satanás durante ese tiempo, con Lucifer y sus ángeles? Dice la Biblia aquí que él lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él. Él estará en esta tierra, no atado con cadenas así literales, ¿no? Porque es simbólico, pero estará reducido en esta tierra y no podrá salir, ¿no? En una tierra deshabitada. Deshabitada, porque desolada. ya todos los santos se fueron, los salvos se fueron y todos los que estuvieron perdidos murieron con los terremotos que había. Y él quedará aquí para ver los resultados de su pecado, ¿no? Y en esos 1000 años. 1000 años en esa condición, no es mucho tiempo. Bueno, para nosotros sí, ¿no? Ahorita. Para nosotros es mucho tiempo, pero yo creo que es proporcional al daño que él hizo, ¿no? Ahora, yo pienso así, Saulo, porque cuando vayamos al cielo no creo que estemos sentados en una casa, ¿no? Además me parece que el texto bíblico de Isaías, por ejemplo, dice que sembrarán viñas, harán cosas y plantarán, y ¿no? Tantas otras cosas que hay para hacer, ¿no es cierto? Solo el viaje debe ser hermoso para allá. Además, seguramente hay mucha cosa para conocer en el universo entero, ¿no? Claro. 1000 años. ¿Cuántos años necesitaríamos para conocer todos los lugares hermosos del planeta Tierra? Solo pensando en el planeta Tierra, ¿no? No lo sé. Necesitaríamos buen tiempo, ¿no? Sí. Aún uno toda una vida no conoce su propio país, ¿no? Es verdad. Capaz 1000 años no van a ser mucho en el cielo, donde hay muchas más cosas interesantes, ¿no? Claro. Bueno, entonces el milenio pasa, Satanás está aquí en la tierra, ¿no es cierto? Solo. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Porque el texto que acabas de leer dice que será por un tiempo de 1000 años y que después de eso, dice, será desatado. Entonces, capaz antes de hablar del después, tú ya nos estabas hablando un poquito de qué es lo que pasa durante ese milenio con los justos. Tal vez ahí puedes recalcarnos y aclararnos algo más, Saulo. El texto sigue diciendo en Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿no? O sea, en esos 1000 años, mientras Satanás está en este planeta, los hijos de Dios salvos que estarán en otros mundos, ¿no? O estarán en el cielo, le llamamos nosotros, claro, tendrán una función, ¿no? La de juzgar, ¿no? La de juzgar a todos aquellos que no fueron salvos. Después dice la Biblia, en el versículo, en el 4 al final dice,
vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, es un reinado con Cristo 1000 años. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Esos otros muertos quiénes son? Los que murieron y quedaron acá en la tierra, no resucitaron. Ellos se quedarán 1000 años aquí muertos. Mientras los salvos están en el cielo 1000 años en el haciendo cielo. un juicio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tienen que juzgar a ellos? O sea, ¿qué necesidad tienen de juzgar? Posiblemente en el cielo se verán muchas sorpresas, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice, ¿no? A veces, bueno, por lo que ya dicen los testimonios, ¿no? Que habrán personas que no serán salvas, ¿no? Cuando nosotros en la tierra pensábamos que iban a ser salvas, ¿no? Entonces, en ese juicio miraremos, ¿no?, las razones por las que no fueron salvas, ¿no? Claro, con seguridad van a haber sorpresas. Yo pienso en Esteban, por ejemplo, ¿no? Claro. La Biblia dice que Esteban murió bajo la mirada y tal vez bajo incluso la orden de este joven llamado Saulo. Sí, pues. Sí, ese encuentro, ¿cómo será? Y cuando él mire a Saulo que todo el mundo lo está aplaudiendo, va a decir, va a tener una sorpresa tremenda, ¿no? Sí, sí, y muchas personas, ¿no?, que pasaron así, ¿no? Claro, gente que uno pensó que no debería de estar y que ahí va a estar en el cielo, ¿no? Que es, en realidad, la Biblia nos da muchas de esas historias interesantes y entonces nosotros creo que vivimos también con esa misma expectativa. Entonces habrá necesidad de juzgar para saber por qué vino y por qué no vino el otro. Pero en realidad ese juicio entonces sería más o menos para determinar si Dios fue justo o no fue justo, Claro, ¿no? y será un juicio ante los ojos del universo. Porque Pablo en Corintios dice, creo, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles también? Entonces será un juicio abierto, ¿no?, en el que se mirará la justicia de Dios. Ahora, ¿qué nos dice de Dios, Saulo, el hecho de que Él se disponga a ser juzgado por su criatura? Porque es como que Dios dice, bueno, está bien, júzguenme, ¿no? A ver, ustedes quieren saber si yo soy justo o no soy justo, entonces voy a abrir los libros, voy a abrir mi casa, ustedes van a revisar hasta lo más íntimo de mi mente y de todo lo que realmente yo soy, y júzguenme. Es como si nosotros ahorita, no sé cuántos se animarían a decir, bueno, voy a abrir mi casa para que revises todo lo que hay adentro, ¿no? Y mira si soy un buen cristiano o no soy un buen cristiano, ¿no? ¿Qué nos dice eso de Dios? Es que el enemigo de Dios se ha encargado de difundir que es un Dios arbitrario, ¿no? Es un Dios injusto porque lo retiró del paraíso y toda la historia del gran conflicto. Pero cuando este juicio sea abierto, visible, evidente, entonces cada uno sacará una conclusión de lo que Dios realmente es, ¿no? Dios fue justo y la mejor evidencia, la mayor evidencia de su justicia y misericordia es Jesucristo en la cruz. Ahora, la Biblia está repleta de lugares en los que dice que Dios es justo, ¿no? Sí. O sea, hay mucha evidencia hablando de que Dios es justo, Dios es justicia. Miren, a mí me llama la atención, Saulo, pensar en una doctrina que desde mi punto de vista también está muy fuera del lugar, que tiene que ver con esto de la predestinación. Que hay mucha gente que cree que Dios dijo a este va a ser salvo y este no va a ser salvo. Sería, o sea, este hecho del tema del juicio en el cielo que tú estás hablando ahorita, es imposible de calzarlo con la idea de que uno, Dios designó para ser salvo y otro Dios designó para que sea perdido. O sea, no habría forma. Y Dios tendría que esconder los libros para que nadie sepa por qué, ¿no? Sí, pues es que Dios respeta la libertad de cada uno. Él no puede forzar. Siempre en la Biblia hay una invitación, ¿no? Si oyereis, dice, ¿no? Si hiciereis, ¿no? Entonces cada uno tiene la libertad de elegir o no también, ¿no? No es que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición, ¿no? No existe eso en la Biblia, ¿no? Claro, hay textos que podrían dar una impresión así cuando no se los lee bien, ¿no? Especialmente en Romanos,
que Es da que la esa- impresión de que fueron hechos barros, unos son vasos de honra y otros vasos de deshonra. Es que la creencia agustiniana de la salvación pasiva, ¿no? Que Dios incluso salva a alguien que no tiene la voluntad de hacerlo, entonces Dios Lo salva porque salva, lo ¿no? designó. Entonces ese no tiene lugar en la Biblia, ¿no? Claro, porque el tema del juicio es muy fuerte en la Biblia, incluso desde el Antiguo Testamento, ¿no? Eclesiastés nos dice de que, Señor, toda obra traerá a juicio, ¿no? Claro. Entonces el juicio está muy presente en la Biblia. Bueno, entonces podríamos decir de que la eternidad empezó con la venida del Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahí van los salvos para el cielo y ahí empieza la eternidad. Pero todavía hay unos muertos que van a resucitar después de los 1000 años. Sí, sí. Entonces, para estos muertos que resucitan después de 1000 años, ¿qué es lo que les ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Comienza Dice también la eternidad? en Apocalipsis 26, Ujú. bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa primera es de los justos que resucitan para ir al cielo, ¿no? Ok. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión Ujú. y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos. O sea, quiere decir que después de los 1000 años habrá una resurrección de estos Habrá una muertos. población, ¿no? Porque Sí. hay naciones Sí. a las que va a engañar. Estos muertos volverán a vivir, pero para ser destruidos en la muerte segunda, en la segunda muerte, que es la muerte eterna, ¿no? Ujú. O sea, ellos resucitan, pero resucitan para morir. ¿Por Para qué? ¿Por qué tienen que resucitar para morir? No Eh, parece ilógico. Parece ilógico, pero la Biblia lo dice, ¿no? No puedo discutir contra la Biblia. Bueno, de paso, amigos queridos, es bueno creer lo que la Biblia dice. Hay veces podemos tener nosotros algún argumento, hay veces podemos recordar algún pasaje de la Biblia, ¿no? Para poder dar una explicación a algunas cosas, y otras veces también se nos hace difícil, pero si la Biblia lo dice, necesitamos creer. Ahora, yo recuerdo que el apóstol Pablo escribió en algún lugar un texto que dice que toda rodilla se doblará delante de Dios, incluso de aquellos que no son seres humanos, sino incluso de seres espirituales, incluso de los poderes que están debajo de la tierra. O sea, toda rodilla se doblará delante de Dios. Luego, también recuerdo en la palabra de Dios que está este pasaje en el que, justo en Apocalipsis, no mal recuerdo, en el capítulo 20, está el hecho de que todos dicen que los juicios de Dios son justos, ¿no? Tus juicios, oh Señor, son justos y verdaderos, ¿no? Entonces, hablando incluso de los impíos, ¿no? Hablando incluso de los impíos, aquellos que resucitaron capaz para muerte eterna. Entonces, ¿no habrá algún hecho, no habrá alguna conexión, Saulo, que tiene que ver con el hecho de que esta gente también, junto con Lucifer, necesitan reconocer que Dios al final es justo, ¿no? O sea, no se pueden ir a la muerte eterna sin conocer o sin reconocer que Dios realmente fue justo. Sí, yo estaba leyendo una cita en algún libro de Ellen White, ¿no? Estaba leyendo una cita. Dice que cuando los ángeles cayeron, ¿no? Fueron retirados del cielo, ellos salieron con una conciencia culpable que los atribuló. O sea, tienen una carga de conciencia muy fuerte y pesada en ellos, ¿no? Y creo que viven con eso. Y al final de los tiempos, pues obviamente, cuando el Señor intervenga, reconocerán, ¿no? su culpa y reconocerán la justicia de Dios, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver también como un ejemplo en los que son condenados a muerte, ¿no? Yeah. Pero que son culpables, ¿no? Al final reconocen, ¿no? Y piden perdón, ¿no? Piden disculpas, ¿no? Porque esa forma de reconocimiento les da paz, ¿no? Es como un reflejo de lo que va a ocurrir con lo que Satanás hará, porque Satanás al final va a reconocer a Dios.
Bueno, queridos amigos, lo cierto es que Dios no es un Dios malo, no es un Dios arbitrario, es un Dios de amor. Tal vez nosotros no comprendemos todo lo que va a ocurrir, pero una cosa es morir en paz y otra cosa es morir no en paz. Y como hace un ratito se mencionó, aquí el pastor Saulo mencionó esto, la paz es sumamente importante. La paz es sumamente importante. Y aun cuando no haya esperanza capaz ya de entrar en el cielo, aun cuando no haya esperanza de poder, lo importante capaz para Dios es que estas personas dejen de existir, que incluso el mismo diablo reconozca que Dios fue justo y que Él se equivocó, para que su descanso, su desaparición, sea todo en paz, sabiendo que Dios fue justo al hacer todo lo que se está haciendo con ellos. Es un tema complejo, no es un tema tan sencillo, pero es un tema importante, porque tal vez cuando nosotros tengamos que vivir esa experiencia, Saulo, tal vez algunos estarán del lado de la muralla dentro de la ciudad y algunos de nuestros conocidos pueden estar fuera de la ciudad. Dios permita que ninguno de nosotros ni nuestros oyentes esté fuera de la ciudad, fuera de las murallas, porque los que están fuera serán los que morirán esa segunda muerte, en la que no hay retorno, no hay resurrección. Pero los que estén dentro de la ciudad tal vez sufrirán un poco, llorarán un poco, porque mirarán a seres queridos fuera de la ciudad. Y tal vez por eso también el libro de Apocalipsis hay veces nos presenta pasajes medio incomprensibles, ¿no? Porque hablando de la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, el versículo 4 dice que la Nueva Jerusalén va a descender, que hay un nuevo mundo sin muerte, sin nada de desgracia, sin mal, sin dolor. Pero el versículo 4 dice que Dios va a enjugar todas las lágrimas de ellos. Y a veces parece incoherente, ¿no? Porque está hablando del nuevo mundo y ahora viene Dios enjugando las lágrimas de las personas. ¿Por qué tendría que enjugar las lágrimas de las personas? Y entonces a mí me hace sentido el hecho de que, bueno, afuera tal vez hay gente que yo conozco y que voy a llorar, pues, ¿no? Y Dios va a tener que enjugar las lágrimas nuestras, porque no va a ser bonito ver a un hijo fuera que nunca quiso arrepentirse y entregar su vida al Señor. ¿Tú qué piensas al respecto, Saúl? O tal vez también el versículo cuando dice enjugará Dios toda lágrima, en el tiempo de Juan, él escribe, Juan escribe y en futuro enjugará. Tal vez no siempre también se refiere a los que van a llorar dentro de la ciudad, ¿no? Porque si no tendrían sentimientos humanos todavía, ¿no? Pero yo creo que está hablando en un tiempo futuro de que Dios va a terminar con el dolor, ¿no? Va a terminar con el sufrimiento que en este mundo tenemos, ¿no? Yo creo que también en ese sentido lo está diciendo. Claro, desaparecerá para siempre, entonces, ¿no? ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de pena que nosotros tenemos. Sí, me imagino que estoy en la ciudad y yo veo a un ser querido y me pongo a llorar, no sabe, puede ocurrir también, no lo sabemos, ¿no? Pero solo que allá habrá pasado todo, ¿no? Por supuesto, es que nosotros no dejaremos de ser seres humanos, ¿no? Claro. Seguiremos siendo seres humanos, no vamos a volvernos robots en los que ya no sentimos nada, pero los sentimientos, con seguridad en algún momento Dios los cambiará, o eliminará recuerdos de la mente, o sacará cosas que puedan traer algo de dolor a nuestra vida para que podamos vivir un tiempo de gozo, de felicidad permanente, ¿no? Y ese será un milagro, ¿no? Ese será un milagro, el hecho de limpiar nuestra mente y eliminar algunas cosas que podrían traer pena, porque recordar a alguien que no está ahí todo el tiempo, efectivamente, nos podría mantener en una pena permanente. Tendríamos que olvidar eso, tener una amnesia de eso. Pero es un milagro que Dios podría Dios hará producir. eso, ¿no? No sé. Yo quisiera estar allá, ¿no? Pero con todos los seres queridos, ¿no? Creo claro, pero vas a estar con todos los seres queridos porque del resto posiblemente no te acuerdas, ¿no? Porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los hijos. Y como bien tú dices, eso implica mucho más que simplemente cerrar una lágrima, secar una lágrima, sino que también tiene que ver con sacar toda posibilidad de que la persona sufra una pena, un dolor. Bueno, queridos amigos, que Dios pueda bendecirlos. Estamos cerrando este episodio de estudios de 3 lecciones en los que hemos estudiado el gran conflicto. Y el gran conflicto termina así,
cuando ya no existen más pecadores, cuando ya no existe más pecado. Todo el universo ya está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de toda la creación. Del ser que todo lo creó, manan ahora la vida, la luz, el contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible, el más pequeñito, hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas y las cosas inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en gozo perfecto, que Dios es amor. Y en ese lugar, allí queremos estar. Por la gracia de Dios, también esperamos que tú estés allí. Saulo, capaz unas palabras de cierre para nuestra audiencia y luego de eso estaremos orando para cerrar este episodio. ¿Cómo no? Yo quiero leer un versículo de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿no? Yo creo que mi invitación es que cada día podamos lavar nuestra ropa del carácter, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Nuestra vida para estar listos para la venida del Señor. Amén, amén. Queridos amigos, acompáñenos orando donde ustedes se encuentren. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades, gracias por esta esperanza maravillosa de que tú volverás, de que tú vendrás. No sabemos cuándo, pero quisiéramos que sea pronto. Quisiéramos encontrarte con vida, Señor. Quisiéramos ver tu retorno. Y Padre Santo, por favor, ayúdanos a nosotros a caminar en tus caminos para que cuando tú vengas puedas hallarnos como hijos tuyos, sellados por ti, viviendo de acuerdo a tu voluntad. Y así nosotros, por tu gracia, por tu amor, podamos alcanzar la salvación y podamos vivir contigo para siempre. Señor, es probable que hayan cosas que todavía, incluso en nuestras mentes y en las mentes de nuestros oyentes, no sean claramente comprendidas, pero danos fe para creer que volverás y que pase lo que pase, nosotros estaremos protegidos y cuidados por ti. Ayúdanos a creer en eso. Y te pido, Señor, de forma especial por nuestros amigos que están detrás de la pantalla o detrás de la radio, de la emisora. Por favor, tú sé con ellos, muéstrate como un Dios real, muéstrate ahora como un Dios protector, para que ellos cada día crezcan en confianza en ti, para que cada día puedan obedecerte más, cada día caminen el camino de la salvación, vayan por donde tú vas, y así como dice Apocalipsis 14, sean del grupo que te siguió a donde tú vayas, Señor. Por favor, ayúdanos, ayúdales a ellos, bendícelos también. Los ponemos a ellos también en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Los vemos la próxima semana, ahora con un nuevo formato, un nuevo episodio y también con un nuevo temario. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.